Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien en sus hogares y es un grande privilegio poder estar aquí en esta tarde compartiendo de la palabra de Dios. Es una grande bendición poder saludarlos en esta tarde, situación en la que tiene tiempo que algunos hermanos no nos vemos. Y hoy vamos a hacer una oración, sabiendo que solamente el Padre tiene el control de la situación que estamos viviendo. Padre bendito, Señor Dios, en esta hora, Padre hermoso, Señor, solamente, Padre bendito Dios, me llevo ante tu trono de gracia, ante tu trono de poder, rogándote y suplicándote, Padre bendito Dios, que tomes mi vida en esta tarde, Señor, que en tu grandísima misericordia tomes cada palabra, Señor, que salga de mi boca, Padre bendito Dios. Hoy solo quiero ser un instrumento útil para ti, mi Dios. Tómame en tus manos, mi Dios. Bendice mi vida. Que cada palabra, Señor, que salga de mi boca pueda ser de edificación para la iglesia, para cada uno de mis hermanos, para cada persona que pueda llegar este mensaje, Padre bendito Dios. Hoy, Señor, el mundo quiere escuchar de tu palabra. Hoy el mundo quiere, Señor, que hoy como cristianos tenemos que hablar de las grandes maravillas que has hecho tú, Padre bendito Dios. Pero aparte de hablarlas, Señor, tenemos que mostrar esas grandes maravillas que tú has hecho. Hoy el mundo quiere ver esos grandes milagros que tú has hecho en nuestras vidas. Esas maravillas que son nuevas cada mañana y fieles hasta la noche, Padre bendito Dios. En esta hora, Padre bendito Dios, que en tu grandísima misericordia guardes la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios, que se encuentra en sus hogares, que se encuentra en sus trabajos, mi Dios. Bendícelos, Padre bendito Dios. Bendice a todo aquel que no ha llegado a su hogar, mi Dios. Guárdalo y guarda su entrar y su salir, como dice tu palabra, desde ahora y para siempre, Padre bendito Dios. Bendice la vida de mis pastores, Señor. Dice que tenemos que estar orando y velando por ellos, Padre bendito Dios. Bendice la vida de cada uno de mis pastores. Bendice la vida de cada uno de los pastores, Señor, en el mundo, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que tiene que salir a ganarse el pan de vida, Señor. Bendícelos, Padre bendito Dios. Y a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. En esta tarde, hermanos, vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Lucas capítulo 18, y vamos a darle lectura en Lucas capítulo 18, versículo 18, y dice el encabezado: Jesús habla al joven rico. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí el Señor le habla a un joven, platica con él, y ese joven le dice que qué haría para alcanzar el cielo. Y el Señor le dice: has guardado los mandamientos. Y aquel hombre le dice que sí. El Señor conocía el corazón de ese joven. El corazón conoce el corazón de cada uno de nosotros como creyentes. Sabe nuestros pensamientos. Dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, porque ahí se maquinan a la mente las ideas, los pensamientos.
¿Quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová, que escudriño la mente. Aquel joven se acercó al Señor pensando que cumplir con los mandamientos y todo, el Señor lo iba a exaltar y le iba a decir que iba a ganar el cielo. Ese era el pensamiento del joven, pero el Señor le dice, vende todas tus propiedades y repártelas a los pobres. Aquel era un mandamiento que el Señor le estaba dando, y aquel hombre joven y rico se puso triste porque no lo pudo hacer. Pero eso es lo que está pasando hoy como nosotros, como cristianos. Nos estamos dejando arrastrar por el mundo. Dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y ese es el principio de nuestro pasaje, porque nuestro pasaje que vamos a ver hoy es en el capítulo 19. Dice la palabra de Dios que de lo más vil, de lo más débil, el Señor escogió para avergonzar lo fuerte. Que de lo más necio el Señor escogió para avergonzar al sabio. De lo más vil y de lo más menospreciado el Señor escogió del mundo. Y vámonos a Lucas capítulo 19. Y hoy nuestro tema se va a llamar el verdadero encuentro. La transformación cuando tenemos un verdadero encuentro. Dice la palabra de Dios que todo lo que nos ocurre, que todo lo que nos pasa, nos sirve para bien, según el propósito al que hemos sido llamados. ¿Cuál es tu situación, hermano? ¿Cuál es mi situación? Después de casi 4 meses de pandemia, ¿cómo estamos viviendo el antes y el después? Hoy es tiempo de reflexionar si en verdad hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Hoy es tiempo de saber, porque tenemos que dar frutos dignos de un arrepentimiento. Hoy es tiempo de arrepentirnos. Si estábamos viniendo como ese joven rico y decir, es que yo diezmo, es que yo voy a la iglesia y escucho la palabra de Dios. Pero no basta con eso. Hoy tenemos que tener un verdadero encuentro con Dios y los frutos se tienen que manifestar. Dice la palabra de Dios en el versículo 19, en el capítulo 19, y mi encabezado dice, Jesús lleva la salvación al hogar de Zaqueo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver estos dos, murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué encontramos aquí? Que el Señor iba rumbo a Jerusalén, a la cruz, y decide cambiar su ruta fatigosa, su ruta donde él tenía que morir, y va a Jericó, porque había un hombre que
anhelaba tener un encuentro con Dios y sabía que ese hombre estaba ahí. Iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo dice que era un jefe de los publicanos y rico, una profesión menospreciada, insultada, y más que era el jefe, recaudador de impuestos. La gente lo menospreciaba, la gente los insultaba, no los quería, los trataban de rateros, y dice más adelante, un defraudador. Dice la palabra de Dios y encuentro que dice que el nombre de Zaqueo significa puro. Es de risa que un defraudador, su nombre signifique Zaqueo. Pero hay nombres que acarrean bendición, como hay nombres que acarrean maldición. Y dice que hoy encuentro que este hombre, para tener un verdadero encuentro con Dios, el primer punto que este hombre tenía es que anhelaba, deseaba conocer a Jesús. Dice aquí nuestra versión que era un hombre rico, que era un jefe de los publicanos, recaudador de impuestos para llevarlos que tenía dinero, que era rico. Hoy encontramos en esta porción que el dinero no lo es todo, que el dinero lo puedes tener bienes, puedes tener todo, pero tienes un gran vacío y tienes un anhelo, un deseo de conocer al Señor, que solamente Él puede llenar ese hueco. Hoy en esta situación que estamos viviendo, solamente Dios puede llenar ese hueco que traemos al tener un verdadero encuentro con Él. Pero primeramente tenemos que desearlo, anhelarlo. Él anhelaba, él deseaba tener un encuentro con Dios, conocer a Dios y tener una transformación verdadera. Él anhelaba tener un encuentro porque él necesitaba ser salvo. Él había sido alejado de su religión, él se había alejado por su trabajo que tenía. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, era pequeño de estatura. Aquí el escritor nos está refiriendo que era pequeño de estatura, y cuando tú quieres buscar a Cristo en verdad, vas a tener impedimentos, va a haber obstáculos. La misma familia va a ser la primera que te va a poner obstáculos. El mundo te va a poner obstáculos. A lo mejor aquí el escritor nos está refiriendo que dice que era pequeño de estatura. Él se sentía pequeño, él se sentía bajo, él estaba deprimido, él estaba en lo más vil y tenía necesidad de conocer a Jesús. Hoy el mundo tiene necesidad de conocer a ese Jesús de poder, a ese Dios de poder. Pero están todos los obstáculos. Hoy ponemos excusas que está la pandemia y no podemos salir. Hoy el obstáculo es que las iglesias están cerradas. No, él anhelaba y deseaba conocer a Jesús y no había nada que le pudiera impedir. Dice más adelante, y corriendo delante de él subió a un árbol sicomoro, pues para verle, porque había de pasar por allí. Él buscó los medios, él buscó la forma adecuada de buscar un lugar adecuado para ver a Jesús que iba a pasar en ese momento. Él anhelaba. Dice que de lo más vil, él escogió. Él anhelaba verlo pasar, él anhelaba tener un encuentro y tener una transformación. No estaba lleno, no estaba satisfecho con ser uno de los hombres más ricos. No le daba todo, no le daba la paz que el Señor te da. Dice que la paz que el Señor nos da sobrepasa todo entendimiento. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo,
que había entrado a posar con un hombre pecador. Lo primero que pasó, censuraron al Señor porque le dijo Zaqueo, lo nombró por su nombre. Dice la palabra de Dios que Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él desvió su ruta porque sabía que Zaqueo anhelaba tener un encuentro con Dios. Le habló por su nombre. No le dijo, hey, tú vas. No, lo habló por su nombre. Lo conocía, sabía la necesidad que tenía. Le dijo, baja, porque es necesario que yo pose en tu casa. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a cenar con él y él conmigo. El Señor está a la puerta, está tocando tu corazón para que le abras, para que llene ese hueco que no alcanzas a entender por qué está vacío. Si tienes bienes, tienes trabajo, tienes alimento, pero eso no nos llena. Hay un hueco que este hombre quería llenar. Le dijo, y lo murmura, y luego la gente empezó a murmurar. Pero dice la palabra de Dios, dice, oyendo Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, mas los que tienen mal, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Señor no le importó que aquel hombre era recaudador de impuestos, defraudador. El Señor quería salvarlo, quería alcanzarlo, y desvió su ruta para ir por él. Pero no para que fuera a Jerusalén, sino para que fuera con él a la cruz y alcanzar la salvación. Dice, es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas nos enmarca primeramente a un joven rico que el Señor le da un mandamiento y le dice, ve y vende todas tus cosas y repártalas en los pobres. Y después nos pone el gran contraste de alguien vil, de alguien defraudador, de un pecador que dice, puesto en pie, cuando él tiene el gran encuentro con Dios, porque él cuando le dice el Señor baja deprisa, anhelaba conocer al Señor, pero él nunca pensó que iba a platicar con él en su casa. Así de bueno es Dios. El gran contraste. Y él, puesto de pie, que dice, Señor, devuelvo. Puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado, conforme la ley de Moisés lo demandaba. Cuadruplicado o 5 veces más. Pero nadie lo obligó. Solamente que en ese momento había tenido un encuentro con Dios y la transformación, el arrepentimiento, no estaba hablando nada más de su fe, sino estaba mostrando con hechos su fe. Tenemos que tener frutos dignos de arrepentimiento, Dice la palabra de Dios en Proverbios 28:13, quien encubre sus pecados jamás prospera, pero quienes los confiesan y los dejan hallan perdón. Este hombre estaba confesando que se había defraudado a alguien, que si le había cobrado de más, que era lo que hacían los recaudadores de impuestos. Dice que en ese momento conoce al Señor y viene un arrepentimiento. Y por voluntad propia, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguien, le devuelvo cuadruplicado.
que nos muestra este versículo, que cuando tú tienes un encuentro con Dios, viene a tu vida la transparencia, arrepentimiento, que da frutos, que lleva frutos, una fe no nada más de palabra, sino de hechos. Hoy el mundo anhela que le hables de Dios, pero que le muestres sus hechos, lo que ha hecho en tu vida, lo que ha hecho en mi vida, de dónde me ha sacado, de lo más vil, de ahí de la enfermedad me levantó. Dice la palabra de Dios que el que piensa en el pobre, el Señor lo cuidará en el día malo, en el día de la enfermedad, Él lo guardará. Hoy no tenemos que tener miedo, hoy no tenemos que poner nuestra mirada en los tesoros del mundo, porque ahí se va a quedar nuestro corazón. Hoy la mirada es en el cielo, donde no corrompe nada. Y dice más adelante, entonces, dice, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor viene a buscar. Y cuando tú tienes el verdadero encuentro con Dios, ¿qué vas a ganar? Que el Señor va a restaurar tu dignidad y te va a dar la salvación. ¿Qué consiguió Zaqueo con ese anhelo de buscar al Señor, de conocer al Señor, si tenía todo? Una transformación verdadera que llevó a su hogar. ¿Qué podemos conseguir tú y yo hoy, hermano, con tener un verdadero encuentro con Dios? Es llevar la salvación a nuestro hogar y restaurar nuestra dignidad. Si habíamos caído en una zona de confort donde decíamos: yo diezmo, yo vengo cada 8 días, yo estoy aquí los miércoles y los viernes, pero ¿dónde está tu corazón? ¿En verdad has tenido el verdadero encuentro con Dios? ¿En verdad estás mostrándole al mundo los verdaderos frutos del arrepentimiento? Porque hoy es tiempo de arrepentirnos. Si no buscábamos a Dios en verdad, hoy es tiempo de buscarlo. Hoy estamos, mañana quién sabe. ¿Qué consiguió Zaqueo? Jesús le dijo hoy: ha venido la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Las bendiciones que alcanzaron a Abraham también alcanzaban a Zaqueo a partir de ese momento.